Preguntamos, ¿algún mensaje para las personas del norte por la situación migratoria, por la situación de delincuencia? Y ha dicho explícitamente, nosotros no tenemos facultades. Y esto es la misma línea de lo que ayer planteó Isquia Siches. Claro. Cuando se le preguntaba qué es lo que pasa en el norte, cuáles son las medidas, ella bien directa dijo, bueno, hay que preguntarle al ministro del Interior, a Rodrigo Delgado. Y eso es un poco lo que acaba de traspasar Gabriel Boric. Insisto, en la misma línea, y de hecho dijo, más rato o después, Isquia va a hablar. Y es que habló ayer también, ¿les parece? Escuchemos cómo abordó la nueva ministra del Interior, la nueva jefa de gabinete, la situación y este gallito que hay con el actual ministro Delgado. Bueno, hay que preguntarle al gobierno, pero creo que eso es lo que hay que hacer, ir a preguntarle al gobierno, al ministro Delgado, cuáles son las medidas que van a tomar, ojalá se puedan implementar, no es un problema sencillo. Y le contestó Delgado, ¿no, Manuel? Sí, pues. Esto es como, ¿y qué dijo el otro? Porque claro, claramente hay una pugna y hay un tema relevante que está sobre la mesa. Se le preguntó evidentemente al ministro Rodrigo Delgado y un poco apuntando a lo que tú decías, Mauricio. La culpa pareciera ser del gobierno que viene. Resulta al menos algo extraño. Escuchemos al ministro actual del Interior, Rodrigo Delgado. Pero también quiero detenerme en algo, porque hoy día uno ve distintos actores, sobre todo que comentan justamente que este gobierno no hubiese hecho nada, que este gobierno pareciera que abandonó, y hubo quienes no quisieron incluso que esta ley se promulgara. Hay 42 actuales parlamentarios que fueron al Tribunal Constitucional para tratar de echar abajo 14 artículos de esta ley. Esa herramienta que nosotros buscamos por tanto tiempo en la nueva ley de migraciones. Hubo 42 parlamentarios, fundamentalmente de oposición, ligados al Frente Amplio, inclusive está dentro de ellos el presidente electo, 3 futuros ministros y 3 futuros subsecretarios, que fueron al TC para que no existiese la reconducción. Y siempre hemos estado disponibles a conversar, a tomar la crítica razonable, pero no podemos permitir la inconsecuencia o la amnesia política. La pregunta que queda entonces es si a raíz de la ley de migraciones tenemos los conflictos actuales, por ejemplo, en el norte de nuestro país, ¿se pudo hacer algo más? Muchas veces se ha dicho, ¿no? Quien tiene que gobernar, y suena un poco de perogrullo, pero quien tiene que gobernar es el gobierno, y este gobierno termina el 11 de marzo, día que precisamente va a asumir Gabriel Boric. Hay que decir, eso sí, que el ministro Delgado va viajando hasta Iquique, debiera llegar por allá a eso de las 11 de la mañana. De seguro va a abordar también estas declaraciones cuando, insisto y lo reitero, el presidente lo dijo acá en La Moneda Chica, nosotros no tenemos facultades, diciendo claramente que los que se tienen que hacer cargo están en la otra moneda, ahí en el centro de Santiago. Sí, Manuel, solo quería agregar varios puntos sobre esta polémica, ¿no? Que naturalmente se arma cuando vimos ayer un paro con tantas repercusiones, ¿no? El paro en Iquique. Pero también hay que decir lo que dicen los iquiqueños, porque una cosa es lo que dice el gobierno central, que efectivamente ellos han intentado empujar esta ley de migraciones, que le salió en el gobierno de Piñera 1, que luego se demoró 8 años en ser aprobada, todo eso es verdad. Pero lo concreto realmente, Mauricio, es que lo que sienten los... A ver, hablemos la región de Tarapacá, porque no son solo los iquiqueños, está Colchane, está Alto Hospicio, ¿verdad? Perdón, el norte también, hoy día hay movimiento movilización en Arica. Sí. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que sienten ellos? Arica, ellos sienten que no se ha hecho, no se los ha escuchado debidamente, no ha habido una articulación real entre lo que es el gobierno central respecto a lo que pasa en la región. ¿Saben lo que dicen? Que aquí todo se mira desde Santiago. Y es verdad, pues, si nosotros como chilenos y chilenas respondemos siempre entiendo que Santiago es Chile. Entonces, Manuel, ahí está el tema. ¿Qué dicen en la región? Lo dice la Fiscalía, lo dicen los alcaldes, lo dicen las personas que habitan el lugar, que se sienten abandonados en la práctica. Pero Mirna, Manu, bueno, y también está Francesco ahí para que se pueda sumar a la discusión. A mí me parece que responde el gobierno de manera ambigua, porque en el fondo hay una interpelación, ¿cierto, Manuel? Hay una interpelación al gobierno actual respecto de la seguridad. Y el gobierno responde inmediatamente hablando de la ley migratoria, que habría sido taponeada precisamente por las personas que van a ser gobierno de ahora en más. Esa es la respuesta que da. Entonces también adjudica o hace un link directo entre migración y el
delincuencia, que es precisamente lo que hemos tratado de separar todo el tiempo, ¿no? Para poder tener un análisis más concreto, más directo. Entonces, pareciera que el ministro Delgado no responde precisamente a la interpelación del gobierno que viene respecto a la seguridad hoy día. Ahora, sí, es un fenómeno que responde a muchas otras causas, pero aún así, el fenómeno de la seguridad hoy día en el norte del país le corresponde al gobierno que está en funciones hasta el 11 de marzo. No sé si la respuesta ayer es tan clara, siguiendo esa misma línea, Manuel. No, claro, y sobre todo cuando, por ejemplo, hay que poner en perspectiva que son 4 años de gobierno los que finalmente están cumpliendo hoy día en la moneda. Además, hay que decir que está lleno de simbolismos, de señales. Ayer, por ejemplo, la reunión que encabezó el ministro Delgado fue cerca de las 11 de la mañana. Nosotros estuvimos desde bien temprano, por ejemplo, analizando, mirando lo que estaba pasando en Iquique, esa capacidad de reacción. A esto debemos sumarle que justo ayer, es coincidencia y hay que mencionarlo, el presidente Sebastián Piñera inició sus vacaciones. Por lo tanto, existía quizás una sensación de, bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Quién sale a hablar? ¿Quién sale a comunicar? ¿Por qué se decide, por ejemplo, viajar un día después y no el día de ayer? Y acá también me quiero detener y quizás ponerlo sobre la mesa. El rol, por ejemplo, que tienen los gobernadores regionales en esta también disputa con los delegados presidenciales, que precisamente será una de las peleas que va a dar Gabriel Boric, que ha dicho, ese cargo se tiene que terminar, no pueden convivir dos autoridades regionales, hay que quedarse con las que eligen las personas, que son los gobernadores, y que dicho sea de paso, a que en la actualidad los gobernadores son en gran parte simpatizantes del gobierno entrante, no del gobierno saliente, y eso también quizás ha dificultado las labores en la propia región. Existe una sensación, diría yo, y muy responsablemente, de que el gobierno, más que asumir algún tipo de responsabilidad, va pensando ya en que, por ejemplo, el gobierno que llega se tiene que hacer cargo, pero insisto, de un problema que han tenido en estos últimos 4 años. Ahora, Manuel, esto no es nuevo, Mirna, ¿no? Esto ha pasado históricamente, ¿no? Cuando hay controversia en este periodo como de transición, por así decirlo, ¿no? Aunque la palabra sea sensible para la política chilena, claro, siempre se genera esta cosa de que se interpelan respecto a los que vienen con los que están en cargo. Francesco, ¿tú también te quieres sumar ahí a la conversación? Sí, simplemente quería, porque me siento convocado también a tratar de equilibrar un poquito lo que estamos diciendo, porque se nos olvida mucho en Chile que cuando un gobierno saca una ley, eso sí es un triunfo, y a este gobierno le costó mucho sacar esa ley. Yo entiendo la crítica a propósito de la labor ejecutiva que tiene el gobierno en la zona, y ahí efectivamente estoy con todo lo que dijeron los vecinos ayer y los tuvimos en vivo y en directo acá en el programa. Pero sacaron una ley que en general se veía muy difícil de sacar, y entonces yo entiendo al ministro Delgado cuando dice, ojo, porque no sé si el gobierno que viene va a atreverse a intentar hacer una nueva ley de migraciones. Esta todavía no la tenemos en ruedo, nos falta saber si va a ser una buena o no ley, va a responder o no al problema, perfecto. Pero sí fue un triunfo y les costó. Entonces no es que simplemente estén como tirando la pelota para el córner. Efectivamente, en su mayoría el Frente Amplio y parlamentarios de izquierda no quisieron en un principio apoyarla, y perdieron porque el gobierno sí abrochó una ley que el gobierno anterior de la presidenta Bachelet no pudo abrochar. Si esto todo es cierto. El tema es si la ley migratoria responde exclusivamente al tema de la seguridad en el norte, digamos. Yo creo que por ahí va la controversia o la duda, digamos. Y ahí se abre un flanco de discusión. Claro, pero puedo agregar algo chiquitito, es que creo que este tema es tan relevante que ¿sabes lo que pasa, Francesco, Manuel, Mauricio? Es que este es un tema, insisto, que no solo puede ser abordado desde el punto de vista personal o como país. Y el problema que tuvo el presidente Piñera, y ahí hay un punto político, trató de personalizar lo que estaba pasando en Venezuela. Y ahí cometió un error político. Es que ahí fue. ¿Por qué? Sí. Porque esto no lo resuelve Chile en sí mismo. Esto se resuelve, yo lo digo hasta el cansancio, porque me parece que es la clave de un tema absolutamente complejo como el que vive Venezuela. Perdóname, los expertos dicen que este tema podría ser abordado incluso, Manuel, Francesco, a nivel, o debe ser abordado a nivel regional, estableciendo incluso cupos que podrían recibir distintos países respecto de lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay una dictadura, la gente se va a Venezuela no porque quiera hacer turismo, porque no puede vivir en Venezuela. Es bueno volver a recordar aquello a propósito de ese clásico dilema ideológico respecto a lo que representa Nuevo Venezuela. Pero claro, cuando los países se coordinan, pueden incluso también ir atenuando la llegada de distintas personas a los distintos países. Ahora, esa coordinación no existió, y un poco lo que dices tú, y un poco lo que dicen los expertos. Es por eso que Chile está enfrentando esta crisis tan compleja. Manuel, volvemos contigo.
Sí, no, mencionar en eso, a mí me tocó y se los cuento. Yo estuve en Cúcuta, ahí en la frontera de Venezuela con Colombia, en ese viaje polémico del presidente Sebastián Piñera. Recuerdo perfecto, se juntó ahí con Juan Guaidó, recordarán, ¿verdad? Claro. Exacto, sí, estuve ahí durante todo ese... Había también un concierto, ¿se acuerdan? Fue bien polémico. Estaba ahí, me acuerdo, Miguel Bosé, que me acuerdo tiró algún tipo de improperio a la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo olvidarlo? Todo ese era el contexto, con mucha expectativa de prensa, sí. Y recordemos ahí, las palabras del presidente Sebastián Piñera era hacia las personas venezolanas de que vinieran a nuestro país. Y es ese punto, quizás más comunicacional que político, claro, el que finalmente todavía le sigue pasando la cuenta a este gobierno. Recordemos además que el presidente Piñera ha encabezado lo que conocemos como Prosur, una organización de países latinoamericanos, pero que más bien tiene que ver con una simpatía política entre ellos, que con una búsqueda quizás de darle una solución al tema migratorio, como se ha dicho, con multilateralismo. Y es por eso, y aquí menciona a Lucía Damer, que va a ser la jefa del segundo piso, experta en materia de seguridad y migraciones, quien ha dicho: hay que tener, exacto, es verdad, pero dice, hay que tener aquí una mirada regionalista, y veremos ahora cómo los bloques, como por ejemplo el del presidente electo Gabriel Boric, un presidente de izquierda o de centro izquierda, cómo va a convivir con los restos de los presidentes de la región, que en el periodo de Sebastián Piñera mayoritariamente eran de derecha. Manuel, y no en vano, desde que se produce lo de Cúcuta hasta la fecha, aumentó en 87% la llegada de venezolanos a Chile. Un dato objetivo, digamos. Entonces, para seguir analizando, gracias Manuel, te dejamos porque estamos atentísimos a saber en qué momento se conocerán los 34 subsecretarios